6 de la tarde con 15 minutos. Teníamos ya una entrevista pactada a esta hora de la tarde con el experto en temas internacionales y amigo de la radio, el señor Rodríguez Mackey. Le quiero dar la bienvenida a Radio 1 como siempre y bueno, ahora para tratar de un tema que bueno está en agenda y que tiene que ver esto de la posible expropiación de los terrenos de Chinchorro. Muy buenas tardes y bienvenido a Radio 1. Encantado de estar con usted. Buenas tardes, amigo de Tana, está contigo también. Bueno, ¿cómo está, señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey? ¿Cómo tomar este tema, esta iniciativa? Sabemos que hay una fecha que se ha fijado el próximo 18 de enero para realizar una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de Chile en Arica y ver este tema de la expropiación de los terrenos de Chinchorro. No es un tema nuevo, es un tema que ya se ha pedido anteriormente, pero que bueno, nos preocupa porque es un terreno de propiedad peruana que lamentablemente se encuentra olvidado y que ahora se está pidiendo pues que sea expropiado por parte del gobierno chileno para atender necesidades que están relacionadas con el urbanismo en el vecino país. ¿Cómo tomamos, qué lectura le da usted a esta noticia? Bueno, fíjate, yo creo que este asunto hay que mirarlo desde los dos lados, desde las dos veredas, la chilena y la peruana. Quisiera concentrarme en la chilena, como muy bien ha señalado, están prontos en el Congreso chileno para discutir una expropiación absolutamente alejada del derecho, un antijurídico total. No es posible, no es viable la expropiación de una propiedad privada del Perú, que es el Chinchorro, de 120.550.18 metros cuadrados, y el Chinchorrito, que está allí justamente atravesado por una carretera que de manera antojadiza Chile mandó construir y que representa más o menos 1.300 metros cuadrados, y es un antijurídico porque siendo una propiedad privada está circunscrita por un mecanismo de protección jurídica internacional establecido en el artículo 7º del Tratado de 1929. Entonces en Chile se tiene que entender claramente que el derecho nacional chileno está subordinado y supeditado al derecho internacional de los tratados, que es precisamente el Tratado de 1929 que firmamos los dos países y que puso punto final a este funesto proceso histórico de chilenización por más de 50 años, que comenzó cuando el 20 de octubre de 1883 firmamos el Tratado de Ancón y se estableció que un plebiscito de 10 años siguientes nos devolvería a través de una consulta los territorios de Tacna y Arica, y que no se produjo. Entonces, si uno mira y lee el artículo 7º, es muy claro, dice: respetarán ambos países los derechos privados legalmente adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías. ¿Qué significa esto? Significa que este es un terreno, un territorio que el Perú adquirió a través de un sistema de una acción privada en Francia, y que luego se perfecciona en 1935, pero el perfeccionamiento, como todo hombre del derecho lo sabe, es un perfeccionamiento sobre la base de la existencia de un acto jurídico consagrado y protegido por el Tratado de 1929, si no, entonces, ¿para qué aparece ese artículo en el que se consagra de manera bilateral como pacta sunt servanda, como acuerdo de los dos países, respetar los derechos privados? Me parece un acto de intransigencia política chilena. Estamos a pocas semanas de celebrar un aniversario más del triunfo jurídico del Perú ante Chile, contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, y en consecuencia
veo más un leitmotiv político que cualquier otra ratio jurídica que no existe por parte de Chile, que siempre quiere ir generando climas de polarizaciones que destruyen el principio de la buena vecindad, que está fundado en la buena fe, que no estamos viendo seriamente en un Chile que de manera persistente insiste en espacios que no le corresponden, y esta es una propiedad privada que además ya estaba ahí, estaba hace un par de años, está cercada por la autoridad, el titular, que es el Estado peruano, como propietario de estos dos bienes inmuebles en Arica. Es una situación de reacción de repente frente a lo que llaman en Chile la creación de un distrito en lo que ellos dicen pertenece a su propiedad, a su territorio. ¿Es una suerte de respuesta a? Es una caprichosa actitud chilena que no corresponde a una respuesta y reacción alturada y madura de un país, incluso con una próxima sesión en Arica de la Comisión de Relaciones Exteriores chilena, con la presencia del canciller Heraldo Muñoz. Por Dios, lo que estamos viendo aquí es evidentemente una reacción de Chile por este acto soberano del Estado peruano, con la creación, como muy bien has dicho, del distrito La Yarada Los Palos, e incluso se viene sosteniendo que se puede hacer una permuta, un cambio sobre el triángulo terrestre, para que vean lo dislocado que viene desde Chile, en el sentido de que el Perú podría obtener el triángulo terrestre como si el triángulo terrestre fuera chileno. Un absurdo total que no tiene forma ni fondo, pero que está revelando debilidad, está revelando demagogia al más alto nivel en la política exterior chilena, y que evidentemente desde este ángulo el chileno no corresponde a una regla de buena vecindad con el Perú. Y desde el lado peruano, permítame decirlo también, porque hay que señalar las cosas como son, creo que ha habido una desidia, un descuido mayúsculo en la política exterior peruana en estos últimos tiempos. No es posible que tengamos dos territorios, dos terrenos en Arica, sin que hasta ahora se haya hecho de ellos espacios de utilidad para el Estado peruano. Se ha publicado un decreto supremo por el cual se establecía que iba a ser un recinto de la cultura y de la gastronomía. El presidente Humala lo dijo en enero del año pasado. ¿Por qué no le hemos dado proactividad? ¿Por qué no hemos dado la verdadera vigencia que corresponde a un espacio nuestro? Chile, en consecuencia, quiere encontrar algunas justificaciones, por cierto infundadas, pero explicaciones, para querer ahora recrear este mecanismo de expropiación absolutamente, repito, reitero, para todo Tacna y el país, antijurídico, que no se condice con la realidad. En todo caso, esta situación que se plantearía en esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Chile no prosperaría, o de prosperar sería un acto que no es jurídico, que estaría en contra de los tratados internacionales, ¿no? Usted dijo. Y además, permíteme, primero estaría en contra del propio tratado establecido en 1929. Los tratados, para que la gente nos entienda, significa sin cumplimiento de la palabra empeñada. Hay que cumplir escrupulosamente todos los contenidos, los puntos, los artículos del tratado. Pero además la propia Constitución Política de Chile consagra el principio de la libertad y de la propiedad privada que tienen los particulares, sean nacionales, o sea, chilenos o extranjeros, que es el caso peruano, de manera que sería una completa contradicción y una incoherencia desde Chile, que se quiere en estos momentos utilizar
un pseudo mecanismo para, de manera caprichosa, estrechar lo inexistente y querer arrebatarnos lo que jurídicamente corresponde al Estado peruano, que es esta propiedad, el Chinchorro, que la tenemos desde 1926, anterior a la firma del Tratado de Lima del 3 de junio de 1929. Eso explica, reitero, y justifica por qué se redactó el artículo 7º del Tratado de Lima, que establece una vez más que se deben respetar los derechos privados legalmente adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías. Y más claro que eso no puede haber nada. Y entonces lo único que nos queda pensar es que si el derecho está claro, lo que está pasando es que el plano político es el que empieza a ser movido antojadiza y deliberadamente por un Chile que todavía no termina de asumir su derrota jurídica ante el Perú en la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué sucedería entonces en las próximas semanas y en los próximos meses? Así de repente, como ese tema ha ganado titulares, podría perderse por ser un acto que no es jurídico, que es inconstitucional para el vecino país. Sí, fíjate, yo creo que en Chile todo es un libreto, no existe nada casual. En Chile todo está preparado y articulado. En pocos días, en pocas semanas, el 27 de enero volveremos a celebrar un aniversario más del triunfo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que nos dio el derecho de poder recobrar 50.000 kilómetros cuadrados que estuvieron de facto por parte de Chile por mucho tiempo. Y en consecuencia, también entramos los peruanos en un clima político. Y entonces en Chile van a querer decir que la respuesta, la actitud peruana también es política. Y entonces están buscando recrear toda una situación donde la opinión pública chilena también va a ser evidentemente manipulada por esos articuladores políticos y del gobierno chileno, que evidentemente de tiempo en tiempo quieren ir recreando una situación que a la postre los va a querer llevar a consumar la tesis ontológica chilena. El fin último de Chile es recrear una controversia jurídica terrestre que no existe, pero lo va a querer crear al sostener de manera absurda e incoherente la existencia de un triángulo terrestre que no le pertenece a Chile y que es absolutamente territorio peruano. La reacción por parte de Perú, ¿cuál debe de ser? Creo que la Cancillería debería primero auscultar y mirar cuál es el proceso que va a devenir de esta reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y evidentemente actuar con firmeza. La firmeza significa actuar con la plenitud de la soberanía del Estado peruano y hacerle saber a Chile que la propiedad privada, que es históricamente concomitante y consustancial a la naturaleza del hombre y de los estados, se respeta. Y así como en el Perú respetamos la soberanía de los particulares chilenos que operan en nuestro país y a quienes les manifestamos una vez más el respeto incólume de sus derechos en el territorio nacional, nosotros exigimos de Chile la misma calidad de reciprocidad, en este caso con un territorio privado que le corresponde al Perú. La Cancillería debe de estar muy atenta, muy al tanto y sin titubear, sin que en ningún momento haya espacio para hacer timoratos, llamar con firmeza al embajador de turno de Chile, que seguramente será así, que no me quepa la menor duda que lo hará la señora Canciller de la República, para hacerle saber lo que corresponde a la soberanía nacional, que es impoluta. La soberanía del Estado peruano se respeta y en consecuencia el respeto de la soberanía sobre el triángulo terrestre significa también que Chile debe respetar los derechos adquiridos por privados, en este caso el Estado peruano,
que actúa como privado y como titular. Nosotros pagamos cerca de $50,000 al año en impuestos por estos terrenos que tenemos de Arica y que debe ser evidentemente por parte de Chile respetado como corresponde al derecho nacional chileno. Y ojalá que pronto el gobierno de turno o el gobierno que asuma a partir del 28 de julio pues ponga en práctica esta declaración del gobierno de Ollanta, que recordemos que declaró de interés nacional y necesidad pública la ejecución y desarrollo de un complejo cultural en estos terrenos del Chinchorro, ¿no? Para que ya no vuelvan a ser objeto de esta situación de controversia en el vecino país. Es verdad. Sin embargo, yo no esperaría al próximo gobierno. Yo exigiría que el gobierno actual de salida del señor Ollanta, que es presidente hasta el 28 de julio del año 2016, haga prevalecer ipso iure en el acto lo que significan los derechos del Perú dentro y fuera del territorio nacional por el imperio del derecho, que es el arma más importante que tienen los estados para el mantenimiento de la verdadera gobernanza bilateral. Así es como los estados y los procesos civilizados se vienen manteniendo. Por eso debemos exigir a través de nuestra Cancillería, con una política exterior firme, el respeto incólume de nuestros derechos consagrados en el Tratado de 1929, que es superior en la forma y en el fondo al propio derecho nacional chileno. Muy bien, muchas gracias, le agradecemos como siempre por la amplitud y esa forma tan clara que tiene de explicarnos estos temas, internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Algo más que desea agregar? Mi saludo para todo Tacna, mi saludo para todo el sur del Perú, y decirles que todos los peruanos debemos siempre cerrar filas cuando se quieren violentar los derechos del país, de los nacionales, porque la propiedad privada es un derecho intrínseco. Si la propiedad privada, que es un derecho histórico que está en el estado de naturaleza de la vida humana, no se respeta, la sociedad empieza a anarquizarse y los gobernantes empiezan a perder calidad moral, y entonces se viene la anarquía, y eso no hay que esperar. Por eso exigimos de Chile un comportamiento serio y coherente conforme ha sido el proceso histórico devenido de la firma del Tratado de 1929, que el Perú una vez más reitera su vigencia y su cumplimiento, estricto cumplimiento, como corresponde a una sociedad y a un Estado civilizado, maduro, que quiere decirle a Chile permanentemente que mantiene las mejores relaciones, la vecindad más cálida, pero exige al mismo tiempo la respuesta recíproca de lo que significa una relación vecinal, alturada, dinámica, mirando siempre el progreso de los dos pueblos. Bien, muchísimas gracias y serás una próxima oportunidad. Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Igualmente. Estuvimos conversando con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, bastante claro en la postura, en el análisis respecto a estos anuncios que se han conocido en las últimas horas sobre este tema de la expropiación de los terrenos de Chinchorro, y muy claro ha sido el internacionalista en señalar primero el tema relacionado a la incongruencia y la ilegalidad que se estaría llegando de concretarse este hecho, ¿no? Considerando el Tratado de 1929, considerando la misma constitución del vecino país. Y también habla de esa situación de política que trata de sacar este tema en esta época, ¿no? Cuando este mes de enero se va a recordar un aniversario más de la respuesta de la Corte de la Haya respecto al dominio marítimo peruano. Y el segundo tema también ha considerado dentro del análisis pues la situación peruana de olvido de los terrenos del Chinchorro, y ha señalado pues que ojalá que a partir del 28 de julio del 2016 sea otro tema y otra situación de manejo sobre esos territorios peruanos.